El domingo pasado, si usted estuvo en la iglesia aquí, escuchamos al pastor Hugo predicarnos sobre el cristiano y las pruebas. La forma en que Dios habla a nosotros, a nuestra experiencia, a nuestro corazón a través de las pruebas que nos permite pasar. Y él dijo algo así, dijo el pastor, que en vez de culpar a Dios cuando estamos sometidos a pruebas, abramos nuestros oídos y corazones para aprender lo que nos quiere enseñar a través de ellas. Y lo anoté eso, porque es verdad. Dios nos habla a través de las pruebas. Cuando estamos pasando un momento difícil, el Señor nos habla. Por eso las pruebas están mezcladas con fe. Allí está la fe y las pruebas, la sabiduría de Dios. Porque Dios quiere hacer algo que de otra manera no lo lograría en nuestras vidas. Y lo hace a través de las pruebas que nos permite pasar. Esta mañana, ya que estamos incentivando a los creyentes a leer la Escritura, yo quiero titular mi mensaje, si le podemos poner un título, El cristiano y la palabra de Dios. El cristiano y la palabra de Dios. Y voy a leer fielmente unos versículos en Santiago, que está en el capítulo 1 todavía, que dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y yo voy a agregar, y toda mujer, ¿verdad? Todo hombre y toda mujer, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que este mundo está lleno, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué maravilla lo que dice la palabra de Dios! Que tenemos que ser no solamente oidores de la palabra. Usted si viene al programa que tenemos 5x5x5, va a escuchar la lectura de un hombre que tiene una voz muy linda, en una versión de las Sagradas Escrituras. Usted puede tener otra y lo va siguiendo con sus ojos, pero lo va escuchando también. Pero dice, el que escucha y no lo hace, es semejante al hombre que va y se viene en un espejo y mira y dice, uy, me tendría que lavar la cara porque tengo una mancha acá, estuve trabajando en el carro y me manché con grasa, tendría que lavarme la cara, pero bueno, y se va, y luego como no se miran, no se sigue mirando el espejo, se olvida de cómo era, se olvida de la mancha que tiene, se olvida de lo que tiene que cambiar en su vida, se va y sigue viviendo de la misma manera. Dice Santiago, no, hermanos, esto no debe ser así, no debe ser así. Yo pondría un subtítulo a mi tema de hoy, diría, aceptando la palabra de Dios. Es fundamental que cuando escuchamos la Escritura, cuando leemos la Escritura, cuando alguien nos habla de la Escritura, abramos nuestros oídos para recibir la información. Tenemos que saber qué es lo que dice Dios referente a mi vida, referente al mundo, referente a cómo debo de ser, cómo tengo que actuar. Tengo que abrir mis oídos para recibir la información. La metodología preferida por Dios para enseñarnos no son las pruebas, es la palabra. Y en la hora de la prueba, la palabra de Dios es la que llega para iluminarme y conocer el propósito de Dios. Pero realmente Él envió su palabra para que le conozcamos a Él.
para que sepamos sus propósitos, para que nosotros sepamos quién es Él y qué es lo que quiere Él de nosotros. La palabra de Dios es la metodología perfecta de Dios para poder conocerle a Él, pero también conocernos a nosotros. El fin de la palabra es hacernos sabios para salvación. Permítanme que les voy a leer 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Esta es la palabra. Y luego dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Quiere decir que la revelación de la palabra de Dios en primera instancia es para que nosotros seamos salvos. Es para que Él pueda, a través de arrepentirnos, poder aplicar la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que quita todo pecado. En primera instancia, Dios quiere transformarnos de hijos del diablo y de la condenación a hijos de Dios, hijos de la luz. Él quiere sacarnos de un estado calamitoso y de un fin seguro, de una condenación eterna, a la maravilla de ser hechos hijos de Dios y de llenar nuestro corazón con la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. El primer paso es, entonces, aceptando la palabra. Porque podemos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos o podemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tengo que aceptar lo que dice Dios, porque mucha gente tiene sus pensamientos en cuanto a cómo van a llegar al cielo. Si usted habla con personas, ¿y usted cómo piensa llegar al cielo? Bueno, va a recibir cantidad de respuestas diferentes. Depende en qué religión haya estado escuchando la información, depende de lo que sus padres hayan sido, lo que los padres le hayan dicho, y puede tener cantidad de referencias diferentes sobre cómo van a llegar al cielo. Yo les comentaba alguna vez, predicando, de que una señora en España me dijo, si Dios es justo, me tendrá que dejar entrar en el cielo. Y yo le dije, ¿y por qué dice usted eso? Porque mire, yo no sé cuántas personas conoce usted que van a la residencia es un hospital público allá en España, donde vivíamos, van a la residencia y le preguntan ahí en la sala, ¿qué persona está que no tiene familiar? Y entonces le dan las personas que no tienen familiares. Entonces yo voy con esas personas y voy y las atiendo y las visito y les hablo y les llevo comidita y me dedico a ellos. Le digo, fantástico, la felicito. Pero ese no es el camino para llegar al cielo. ¿Cómo que no? Me dice. ¿Cómo que no? Claro que no. Yo le digo, mire, esa es una obra maravillosa. Además, Dios está encantado con lo que usted hace. Pero hay un solo camino para llegar al cielo. Y usted tiene que aceptar el camino que Dios dice, no el que usted dice. Dios dice que el camino es su Hijo Jesucristo, que Él murió para que pudiéramos entrar al cielo. Él murió para podernos perdonar de nuestros pecados. Entonces usted tiene que aceptar los términos de Dios. Primer paso para nacer de nuevo, para ser hecho un hijo de Dios, hay que aceptar la palabra de Dios. Y dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Mi pregunta es, ¿en qué confía usted para entrar al cielo? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Usted tiene que aceptar la palabra de Dios. Dice que si usted no cree en el Señor Jesucristo, ya ha sido condenado. Está condenado. No hay entrada al cielo. Solamente a través de la sangre y el sacrificio de Cristo y el arrepentimiento en su corazón por sus pecados y aceptando a Jesucristo, usted podrá ser un hijo de Dios y podrá tener la esperanza cierta y segura de que va a entrar en el cielo. Ese es el primer punto que Dios tiene. Y la palabra de Dios habla extensamente sobre esa obra de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo. Empezó ya en el Antiguo Testamento. Y a medida que hemos ido leyendo en Génesis, encontramos allí cómo Dios iba a salvar, cómo iba a rescatar al mundo. Y lo va a encontrar usted a través de todas las Escrituras, porque allí está, sale el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ese es el plan A de Dios. Eso es lo primero que Dios quiere hacer en su vida. ¿Y qué es lo segundo? Bueno, lo segundo es que Él quiere que nosotros seamos semejantes a su Hijo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es sacarnos de las tinieblas, sacarnos de la maldición, sacarnos del pecado e ir a través de su palabra formándonos para que seamos semejantes al Señor Jesucristo. El Señor ha venido para darnos ejemplo de lo que quiere el Padre que seamos nosotros. Y Él dice, pero ustedes no pueden hacerlo. Entonces yo a través de mi palabra y a través del Espíritu Santo mío que he puesto en aquellos que han creído, entonces van a poder ir ustedes siendo parecidos a mi Hijo amado. Porque dice, Dios está más interesado en formarnos que en informarnos. Hay mucha gente que está muy informada. Esta mañana en el estudio bíblico nos decía que hay algunas maneras de conocer a Dios, y es llenando la cabeza de conocimiento. Hay gente que conoce mucho de la Biblia. Es más, he conocido personas que eran profesores en la universidad de Biblia. Ellos enseñaban Biblia y no habían conocido a Cristo como su Salvador. Y conocían la Biblia de pe a pa, completamente, pero no habían tenido la experiencia de recibir a Cristo. Entonces ellos aquí predicaban bonito y luego salían y vivían de cualquier manera. Ellos predicaban la verdad y vivían de acuerdo a la mentira. ¿Por qué? Porque no había poder en ellos para vivir a la manera, para los esquemas de Dios, para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Mire, el apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, en el capítulo 3 le dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para. A mí me encanta, yo he subrayado en mi Biblia todos los para. ¿Para qué? Es más, le pedí a mi esposa que me ayudara en eso, busqué 20 situaciones maravillosas en las que actúa la palabra de Dios. Al terminar, cualquiera que lo quiere, se lo puedo dar. Son todos textos bíblicos que hablan de lo que hace la palabra de Dios en la vida de la persona que abre su entendimiento, su mente, su corazón, para poderla recibir. Dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice. Yo puse acá, sea semejante a Cristo. Sea perfecto, semejante a Cristo. Enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Esa es la meta de Dios. Que nosotros crezcamos a la semejanza del Señor Jesucristo. A veces en la clase, los miércoles, digo, imagínense que pudiéramos escuchar a Dios una de estas mañanas, una de estas tardes, cuando usted está orando, y que diga, este es uno de mis hijos amados en quien tengo contentamiento. ¿Le gustaría escuchar a Dios decir eso? Hemos hablado y hemos escuchado recién del deseo de Dios, de qué es lo que Dios desea. Dios quiere que nosotros seamos semejantes al Señor, que vivamos en el carácter moral de nuestro Señor Jesucristo, que desechemos la mentira y que vivamos la verdad, que estemos siempre queriendo vivir en la luz de Dios y no en las tinieblas de este mundo, porque las tinieblas cada día van creciendo más y más. Tenemos que ser obedientes a la palabra, primero aceptando la palabra. Para poder tener vida hay que aceptar la palabra, pero para poder vivir de esta manera tenemos que obedecer la palabra. Este es el maravilloso proceso de Dios en nuestras vidas. Comienza con lo que aprendemos, aprendiendo la palabra, pero se pone en marcha cuando obedecemos la palabra. Porque podemos tener la palabra aquí en la mente, pero no ha bajado el corazón. Y si no baja el corazón, no baja las manos, no va a los ojos, no va a los pies. Es imposible. Es imposible que vivamos de esta manera. Tenemos que, primero, aceptar la palabra. Segundo, obedecer la palabra. O sea, yo decía, el fin, hermanos, no es que todos estemos leyendo la Biblia, informándonos todas las mañanas o todas las tardes cuando usted abre el programa 5x5x5. No es que escuchemos la palabra de Dios. Es que la aprendamos para ponerla en obra.
para ponerla en obra. Dios no quiere que seamos de una manera aquí y de otra manera allá. Que seamos religiosos el domingo, pero lunes a sábado seamos otra cosa. Eso Dios no lo quiere. Leí algo que me llamó la atención y lo anoté aquí, lo voy a leer. Porque dice que cuenta la historia de un tendero que evidentemente era un falsario, dice la historia. Falsario, yo le puse al lado fariseo. Un fariseo. Era un fariseo. Vivía en un piso encima de su tienda. Cada mañana llamaba a su dependiente y le decía: Juan, sí señor. ¿Has echado agua a la leche? Sí señor. ¿Has coloreado la mantequilla? Sí señor. ¿Has puesto la chicoria en el café? Sí señor. Muy bien. Sube para las devociones matutinas. ¿Verdad que es gracioso? Roba todo lo que puedas. Haz el negocio primero, porque ese es mi Dios, pero luego sube que vamos a hacer algo para agradar al Dios de los cielos. Esto, hermanos amados, dice Santiago, no debe ser así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha capacitado por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra para que vivamos a la altura de lo que Él nos pide. No debe ser eso así, ¿verdad? Dice la palabra Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, escucho la palabra, es una cosa, pero luego Dios nos manda su palabra para que hagamos lo que Él nos pide. Tenemos que hacer un análisis de conciencia, tenemos que saber lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, y empezar a decir: Señor, de aquí en adelante yo voy a ir por tu camino, yo voy a obedecer tu palabra y lo que tú digas va a ser ley para mi vida. Esto no debe ser así, dice el apóstol. Es peligroso saber y no hacer. Es muy peligroso. Miren el capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. No se hagan maestros. ¿Está bien? ¿Tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Tenemos que leer la palabra de Dios? ¿Tenemos que conocer la palabra de Dios? Sí, pero tengan cuidado con conocer y no hacer, porque entonces se va a transformar en un maestro que su vida está dándole la contraria a lo que usted dice. Y dice el apóstol, esto no es así. Es muy peligroso. Es muy peligroso saber y no hacer. Entonces, el tercer punto viene de lo anterior, y es viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Tenemos que decidir en algún momento de nuestra vida, ¿qué voy a hacer con la información que recibo? ¿Voy a dejar que Dios maneje mi vida? ¿Que Dios controle mi vida? ¿Voy a obedecer lo que Dios dice o voy a obedecer mis sentimientos, lo que yo siento? ¿O lo que yo creo que tiene que ser así? ¿O la forma en que me han enseñado mis padres? ¿O la religión que he aprendido de toda mi vida? ¿O la religión que tenían mis abuelos? ¿Qué voy a hacer con la palabra de Dios? Tenemos que decidir si la vamos conociendo, la aceptamos y luego vamos creyendo lo que Dios dice y vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a aceptar la autoridad. Santiago 1, 26, 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su propio corazón, la religión de tal es vano. En otras palabras, si el Señor dice que ninguna palabra corrompida, nos decía el pastor Gabriel esta mañana, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, entonces tengo que decidir qué voy a hacer con el vocabulario que aprendí de mis amigos, del mundo que me rodea. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser la palabra que yo voy a hablar? Creo que alguna vez le comenté a algunos en un estudio bíblico pequeño de que cuando yo era joven trabajaba con gente muy mal hablada. Y usted sabe que cuando usted se junta con personas que hablan mal, en algún momento se le escapa la forma que ellos hablan. Si usted se acostumbra a escuchar a personas que tienen chistes así subidos de tono, en algún momento primero va a empezar sonriendo, después va a empezar riéndose y luego va a terminar contándolos.
¿verdad? Dice, esto no debe ser así. No, dice el Señor, no podemos, si el Señor dice que puedo refrenar mi lengua, puedo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí, entonces ya tengo que decidir, yo tengo que tomar una decisión si voy a hablar de cualquier manera o voy a hablar de acuerdo a lo que edifica, lo que dice Dios que es bueno para la gente que me escucha, ¿verdad? Entonces, dice que esa religión, bueno, no sirve para nada. Es como la de este hombre fariseo, que yo lo llamo el fariseo, ¿verdad? Que decía, bueno, Señor, te doy gracias porque yo oro 2, 3 veces por día y también doy mi diezmo de todo lo que tengo y te doy gracias porque yo me siento maravillosamente delante de ti, Señor. Y ahí estaba el otro pobre diciendo, Señor, acuérdate de mí que soy un pecador, perdóname, Señor. No soy digno, Señor, de que tú ni siquiera me mires. Y dice, ni siquiera soy como este. No soy como este. Mira, dice, este pecador. Y el hombre se va y dice, ¿quién salió justificado primero? El que se arrepintió. El que dijo, Señor, sé propicio a mí. Señor, yo no puedo. Señor, perdóname. Allí tenemos que ir. Señor, perdóname. La religión pura y sin mácula, dice la palabra de Dios, o intachable delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Incontaminado, guardarse sin mancha en el mundo. Pero tengo que tomar una decisión. ¿Qué es la palabra que voy a obedecer? ¿Voy a obedecer a Dios? Cuando Dios me habla y cuando escucho, cuando leo y me doy cuenta que algo está mal conmigo, que yo estoy haciendo otra cosa, tengo que hacer un cambio. Tengo que decir, no, Señor, no, Señor. Esta mañana en la clase tuvimos un ejemplo de algo maravilloso, una jarra con agua, unas pelotitas de ping-pong y otro receptáculo allí. Entonces, ¿qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Es que cuando el Señor viene nos sella, como hemos visto, nos sella con el Espíritu Santo, pero luego dice que el Espíritu Santo empieza a ganar lugar en nuestro ser, empieza a ganar lugar y más y más. No es que yo voy a tomar más del Espíritu Santo, es que Él va a tomar más de mí. Él me va a llenar mi vaso. No es que yo voy a recibir todo el Espíritu Santo. No, es que Él quiere todo mi ser. Entonces empieza Dios a suministrar su Santo Espíritu y a medida que va entrando el agua, las pelotitas de ping-pong van subiendo. Y cuando el agua llega hasta arriba, las pelotitas se caen todas. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No es que lo vamos a hacer nosotros en nuestro poder y en nuestra fuerza y en nuestra capacidad. Es que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios es el ingrediente para llenarnos y para que toda la maldad vaya saliendo de nosotros y podamos vivir agradando el corazón de nuestro Dios. Dice el salmista, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Me gusta esto que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser puros y sin mácula, intachables, delante de Dios. Y tenemos que ser personas que no nos contamina el mundo. Y me gusta porque el Señor dijo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Y veíamos hace poco también en un estudio bíblico que la sal, no es que la sal es curativa, que te va a sanar tu enfermedad. Lo que dice que la sal no se puede corromper. Es incorruptible. No le entra la maldad. Y eso es lo que quiere el Señor. Que seamos sal. Que no se nos contagie, que no se nos pegue las cosas del mundo. Que rebote en nosotros porque somos incontaminables. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo quiero que ustedes sean luz y que sean sal. La luz es para alumbrar a los perdidos, pero la sal es para repeler el pecado que nos rodea. Y el Señor quiere que vivamos de esa manera. Ordena mis pasos, dice el salmista también, con tu palabra,
y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¡Qué maravilla! Eso es lo que es el deseo de nuestro corazón. Mira, cuando tú escuchas la palabra de Dios, vas a notar que algo te hace tic, 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 tic. Te hace algo te suena. Algo. Si te está diciendo que no salga ninguna palabra corrompida de tu boca, porque yo te doy el poder para limpiar tus labios y tu corazón, o tu corazón y tus labios, entonces, y tú las dices, tiene que hacer tim, 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 hay una alarma, tiene que sonarte una alarma. Para eso leemos la palabra de Dios, para que nos suene la alarma de Dios, para que cambiemos nuestra vida. ¿Verdad? Mire qué dice la palabra. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, o lector olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad que queremos lo mejor de Dios? ¿Verdad que queremos, bueno, todo, Señor, todo lo que toque, que se transforme en... ¿Qué quieren? ¿Oro? Es peligroso eso, porque si concedes ese pedido, no vas a comer más pan, ni tortillas, ni nada. Todo se va a transformar en oro. La avaricia, ¿verdad? Señor, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a poner tu palabra en mi corazón y en mis manos. Y que yo pueda obedecer tu palabra. Y cuando tu palabra me está diciendo algo, yo quiero reaccionar a eso, Señor. Yo quiero reaccionar. Miren, escuchen atentamente, tengo que terminar. Miren, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, no es leer por leer, es leer para enamorarte de Dios, es leer para recibir orientación, es leer para recibir corrección, es leer para recibir restauración. Para eso leemos, no lean por leer. No pierda su tiempo. Lea con la mente y el corazón abierto para ver qué es lo que Dios quiere decirle a su vida. Y en su ley medita de día y de noche. No es que va a estar todo el día leyendo o todo el día escuchando, sino que luego esa palabra implantada va a trabajar dentro de usted. Y hay alguien que se va a encargar de moverla de un sitio a otro, que es el Espíritu Santo de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te gustaría que te vaya bien en todo? Que todo lo que hagas prospere. ¿Te gusta eso? Sí. Entonces tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Tienes que apegarte a su palabra con todo tu corazón. Josué, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Pelea, sal a pelear. No, escuchen. Dice, esfuérzase y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate. Y dice Dios, no me vayas a entender mal. No me vayas a entender mal, que creas que la solución está en tu brazo. No me vas a entender mal, que creas que la solución está en tu capacidad, tu intelecto. No, escúchame, te lo voy a repetir por segunda vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ahí viene, ahora sí, escuchen, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Les gusta? Apéguese a la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la autoridad de Dios a través de la palabra. El Espíritu Santo le va a guiar. Y finalmente, lea en su casa Salmo 119, 33 al 40, porque ya la hora se me pasó. Léalo, por favor.
Salmo 119, 33 al 40, y es una oración. Qué lindo que al terminar esta reunión hagamos una oración, ¿verdad? Qué lindo. Una oración que diga, enséñame, la voy a leer, perdónenme, un minuto. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Enséñame, Señor, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino, Señor. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Wow. Y la iglesia del Señor dice, amén a esa oración, ¿verdad? Amén. Deberíamos, hermanos queridos, la hora de la verdad, la hora de la verdad. Deberíamos poner nuestra propia fe a prueba en preguntas como esta. ¿Leo la Biblia con el humilde deseo de dejar que Dios me reprenda? ¿Me enseñe y me cambie? ¿Justifico mi mal temperamento? ¿No quiero tener la victoria sobre él? ¿Cómo reacciono si alguien me cuenta un chiste subido de tono? ¿Se manifiesta mi fe en actos de bondad a los que no me lo pueden devolver? Solamente un pequeño cuestionario para nosotros, para ver nuestra fe dónde está, para ver qué estamos haciendo con esta bendita palabra de Dios. Por favor, hermanos, ame este libro. Miren, ame este libro, porque desde pequeño cantábamos este himno. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprende ella mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro que de pie, es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador.